Hemos aprendido hoy varias cosas. Es obvio que no fue que de repente se enteraron de que hay huracanes en Puerto Rico y por tanto descartaron traer las barcazas. Hubo otras razones, entre ellas que el Coast Guard le dijo, hey, esas barcazas flotantes para generación tienen que irse en caso de que ocurra un evento atmosférico como un huracán que, ¿verdad?, provoque que pase el norte de Puerto Rico, que provoque unos oleajes que no permitan que se continúen estas embarcaciones. Y por tanto Puerto Rico puede quedarse sin energía en un momento neurálgico, porque esas plantas de energía pues son claves, obviamente. Número 1. Número 2. Hemos aprendido que tanto Luma como Genera recibieron dinero más que suficiente para la operación, a pesar de haber recibido 700 millones en el caso de Luma y 400 y tantos millones en el caso de Genera. Ambas están quejándose de que están sin efectivo y culpan a la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando realmente el problema es que no han logrado ninguna de las dos empresas obtener los reembolsos federales que se suponía que hubieran nutrido sus arcas, y por tanto pues están pidiendo básicamente un rescate del gobierno de Puerto Rico. Es el negociado de energía el que ha estado haciendo lo correcto, contrario a lo que se está diciendo por alguna gente de la opinión pública, diciéndole a Genera, hey, el sistema que vas a poner, número 3 por si acaso, el sistema que vas a poner para funcionar tiene que ser un sistema plug and play y que pueda ser reemplazable, que si el tuyo, después de hacer un RFP y unos procesos de competencia, el tuyo pasara lo que fuera, pues viene una alternativa para darnos al mejor precio posible dentro de la posible competencia y simultáneamente que sea de fácil reemplazo, que no sea demasiado costoso, porque si no, estarías creándote un monopolio para tus dueños a perpetuidad, lo cual haría muy difícil la competencia y un precio razonable a unos costos demasiado irrisorios para el pueblo de Puerto Rico a largo plazo. Así que el negocio de energía hizo lo correcto advirtiendo, hey, lo que está haciendo Genera y el dueño de Genera es simplemente algo que nosotros no podemos aceptar, porque va en los mejores intereses de Genera y sus dueños, no en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico a largo plazo. Y número 4, sería ahora que el cambio gerencial que está ocurriendo en Genera, pues es lo correcto que si va a cambiar la gerencia, permanezca como asesor la persona que estamos sacando para poder mantener ese conocimiento y esa pericia para poder orientar a la próxima persona que lo sustituya en caso de que haga falta o necesidad. Me consta que esté una persona con capacidad. O sea, yo Gracias. tengo mis diferencias algunas veces con opiniones que puede emitir, casi nunca. Me consta que en la Autoridad de Energía Eléctrica hay mucha gente con capacidad. Me consta que hay gente en las alianzas público-privadas con mucha capacidad. Me consta que hay capacidad en Luma y en Genera. Así que me parece una falta de respeto mayor al país cuando me dicen, ay, no van las barcazas porque es que la temporada de huracanes. O sea, es tan burdo el que pretendan que uno se cree que eso fue lo que realmente ocurrió, que no me queda de otra que decir, pues aquí se creerán que uno es tonto. Entonces, no puede ser, o sea, no puede ser que digan eso y pasmosamente no se sienta algún tipo de vergüenza ajena. O sea, que esta gente se enteró ahora que la temporada de huracanes en Puerto Rico ocurre. O sea, gente que dirige las alianzas público-privadas estuvieron negociando, y la Autoridad de Energía estuvieron negociando hasta hace unas semanas con 70 y pico de empresas. Y de repente se enteraron de que en Puerto Rico ocurren huracanes y que al norte de Puerto Rico pasan huracanes, y por tanto las barcazas de generación no son viables, porque de repente puede ocurrir que en un oleaje una de esas barcazas es que es tan burdo lo que se está diciendo, y voy a poner la noticia ahora, que francamente me pregunto si gente que se respeta a sí misma, y como yo sé que usted sí se respeta a sí mismo, pero me gustaría, antes de cualquier otro tema, poder escuchar su opinión, porque es que, ¿por qué alguien diría algo tan? O sea, es que termino con lo siguiente. Yo recuerdo que yo planteaba, y sé que lo has planteado también, que parte del problema de Luma ha sido, Genera también, pero Luma en este caso, ha sido que son empresas que vienen de lugares donde no hace falta darle tanto mantenimiento a la vegetación, porque como cae nieve o es una zona desértica, porque ellos son de Texas y de Canadá,
pues no entienden el concepto o no han vivido el concepto de lo relevante que es tener un sistema de poda continuo y permanente en un bosque tropical lluvioso como Puerto Rico. Entonces, pues ok, pues ok, es un choque cultural y ese año y pico que supone que ellos estuvieran aprendiendo, pues no lo aprovecharon. Ok, pues cool. Errores cometidos. Pero esto de que no sé que la temporada de huracanes viene ahora hecho por las alianzas público-privadas y por la Autoridad de Energía Eléctrica, es que no es creíble. Pero le escucho su opinión. Sí, saludos, Jade, ¿no? Gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven por todas tus redes y tus medios. Eh, si te recuerdas, yo creo que la primera vez que hablamos de este tema fue en Cuarto Poder, que me invitaste como en noviembre del año pasado, que se había anunciado ya el evento para este verano de Bad Bunny. Y yo te comentaba que aquí lo que había que hacer era algo sencillo, era darle mantenimiento a las unidades existentes, ponerlas en servicio y hacer los proyectos de mejoras capitales que se necesitan. O sea, mejoras capitales son nuevos proyectos, comprar nuevas unidades, comprar nuevas subestaciones, comprar baterías. O sea, mejoras capitales son nuevos proyectos, tanto en compra como un proyecto que incluya no solamente comprar algo, sino instalarlo y hacer una mejora en un terreno en específico, ¿no? En un lugar en específico para instalar esos equipos. Esos son proyectos de mejoras capitales. Pues yo te insistí mucho en eso. Sobre todo en el asunto de dar el mantenimiento y a los equipos necesarios, ¿no? Y la supervisión que hace falta sobre estos operadores. Y prácticamente esa fue la conversación. Luego surge el tema de las barcazas. A mí me sorprendió un poco, creo que no hemos hablado de las barcazas anteriormente, No. porque es de conocimiento general que toda nave que viene a Puerto Rico a atracar en los muelles necesita permiso del Coast Guard y que en medio de un huracán no pueden haber naves en el puerto. O sea, eso es de conocimiento general. Entonces, como que ahí se le fue la bola a Ari en el pensar que en medio de una tormenta íbamos a tener la barcaza dando energía. Y de hecho, esa aparentemente fue la razón, según se reporta en los medios durante este fin de semana. Así que volvemos al origen. O sea, Aquí mira, no vamos a solucionar esto, oye, y termino la idea, con balas mágicas, con silver bullets. Hay que ir a lo básico, supervisión, mantenimiento y proyectos de mejoras capitales con fondos FEMA, que hay que destapar eso y saberlos usar. ahí está la noticia, por si acaso, literalmente dice que a consecuencia de la temporada de huracanes, pues temen que este sistema pues no debería utilizarse porque cuando más Puerto Rico esté vulnerable, pues ese sería el momento en que pues probablemente tengamos entonces la necesidad de esa generación que no vamos a contar con ella. Pero es que de nuevo, y yo sé, ¿verdad? Que esto no es nice decirlo ni nada por el estilo, pero ¿quién puede creerse que de repente la ingeniero, que es una persona con capacidad, directora de la autoridad o el propio director de las alianzas público-privadas realmente no sabían que estas barcazas iban a estar en el mar? Y que por tanto en la temporada de huracanes no se podía contar con ella. Es que no es creíble. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ese es el argumento, bueno, pues entonces el contrato de NF Energía hay que eliminarlo, el contrato de Genera con NF Energía hay que eliminarlo porque ellos operan con barcazas flotantes. De hecho, se está planteando cambiar casi todo el sistema eléctrico de Puerto Rico a tener barcazas de combustible. Sin embargo, Jay, el vocero de hoy, creo que el vocero de hoy Sí. da mucho más luz en el sentido de que establece que cuando viene una tormenta, un huracán, no pueden no pueden, o sea, las naves no pueden ocupar el espacio de la costa, tienen que salir mar adentro. Ujú. Eso se reporta en el vocero de hoy como la condición principal de no considerar las barcazas, porque la idea era en medio eh, de este tipo de evento, ¿no? Los daños que cause, pues poder contar con esa generación antes y después del evento. Pues eso se ve afectado porque el Coast Guard manda a sacar esa barcaza. En el caso de cuando viene gas natural, como tanto en Ecoeléctrica en el sur como en NF Energía en el norte, ellos cargan el gas y salen. Y si no puede haber gas, en el caso de las unidades 5 y 6 de San Juan, ellas operan con diésel. Ujú. O sea que va a haber energía eh,
en un evento de huracán en las unidades 5 y 6, pero operando con diésel, ya que no pudiera haber una unidad en medio del huracán supliendo gas natural a esas unidades, porque el Coast Guard simplemente no lo permite. Lo mismo con la barcaza. Así que Seguro. esa es la razón. O sea que el Coast Guard finalmente fue la agencia que le dijo a Puerto Rico, esas barcazas flotantes no son una opción en la práctica. Bueno, les dijo que en caso de, y está recomiendo a los amigos que están escuchando que vean el artículo del vocero. En caso de un huracán, no pudiera haber barcos atracados, ¿no? Por el peligro que Seguro, representa. seguro, obvio. Nada, es que Así que lo que se recomienda es unidades fijas. Unidades fijas, instalar unidades fijas, land base, lo que se llama unidades de tierra. Pero mira, eso es lo que se está proponiendo ahora, pero yo insisto, aquí lo que hay que hacer es no poner parchos, porque lo mismo se discutió en el 2019, 2020, pero después de los terremotos que se querían traer. Y surge el número, 400 megavatios, 400, 800 megavatios, el mismo número de ahora en generación temporera. Aquí lo que hay que hacer es arreglar las máquinas, Costa Azul 5, Costa Azul 6, Aguirre 1, Aguirre 2, las plantas de San Juan, la planta de Palo Seco, darle mantenimiento, que tengan una vida útil de los próximos 5, 6, 7 años, en lo que entra la nueva generación, tanto la renovable que se licitó en la administración pasada como la como la generación por gas natural que estaría entrando próximamente, tanto el contrato que se firmó para San Juan de 475 megavatios, creo que son con una alianza de varias compañías que van a producir energía con gas natural como proyecto nuevo que está proponiendo la administración actual. Pues eso debe entrar, pero en lo que eso entra, tanto renovables como estos proyectos, renovables que se licitaron en la administración pasada, como los proyectos ahora de gas natural, las unidades existentes necesitan entre 5 o 7 años de vida útil. Pues hay que lograrlo, eso no es una ciencia, eso se puede hacer. Y hacer proyectos de mejoras capitales. Las baterías que tú mencionas muchísimo, que te felicito por eso, porque las baterías de verdad, insistir en eso es bien importante, porque eso estabilizaría el sistema de una manera bien positiva. es que eso, o sea, tenemos un asunto de sobregeneración durante el día y déficit en las noches, pues caramba, pues tengamos entonces baterías y hay que llenarlas de carga durante el día y utilizarlas durante la noche en los horarios pico. Pues eso y la estabilidad del sistema, además de que tienes energía disponible, ocurrió un apagón general, tienes energía disponible almacenada, o sea, francamente yo no, o sea, es que, y de nuevo, hay que decirlo, el negociado ha estado exigiéndole eso, pero al parecer aquí hay, yo no sé qué ocurre con Genera, que le dan unos pases increíbles, pero nada, esos son... De hecho, que podemos hablar de eso también si quieres. Hubo una decisión de parte del negociado, que creo que salió jueves o viernes, con respecto a la gasificación de Palo Seco, que el negociado emitió una orden de un cese y desista en la gasificación, pero fue por una cuestión bien técnica, que creo que tenemos la información. ¿Tiene copia de la orden? Sí, la tengo. No, o sea, tendría que ponerla en edición, en posedición, para la gente. Pero mira, pues yo la puedo leer, yo la tengo aquí. No, la tengo para leer, pero sí, o sea, para mostrarla. Veo. Es el problema. Tengo aquí básicamente, en lugar de cumplir de forma clara y expedita con las condiciones establecidas por el negociado de energía, lo que hubiese permitido que los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica se beneficiaran de los alegados ahorros y a su vez esto está subrayado, así que planteo esto como un tema importante, estuvieran protegidos de los potenciales efectos de concentración o monopolio en el mercado de suplido de gas natural mediante la adquisición del mismo a través de múltiples proveedores en procesos competitivos. Genera optó por presentar el 20 de febrero de 2025 un escrito ante el negociado de energía titulado Moción de reconsideración de la resolución y orden de fecha de 31 de enero de 2025, moción de 20 de febrero. Debe tenerse en cuenta que tanto de los escritos presentados por Genera como de información pública disponible surgen con claridad los riesgos que conllevan las conversiones
propuestas por esta. Riesgos que a todas luces podrán beneficiar de manera significativa a su compañía matriz New Fortress. Estos peligros, según fue identificado por el negociado de energía en sus resoluciones de 31 de enero de 2025, incluyen el potencial de que los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica tengan que pagar precios por el gas natural por encima de lo que sería razonable en un mercado competitivo. Además, tales riesgos podrían perpetuar una condición de dependencia comercial en la cual la Autoridad de Energía Eléctrica quede virtualmente rehén de New Fortress, empresa que ha reconocido públicamente la existencia de barreras sustanciales que impiden la entrada de otros suplidores al mercado para proveer gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica. Correcto, mira, y eso fue una orden del negociado del jueves pasado que básicamente le dice a New Fortress, mira, yo te autoricé condicionalmente para la... Es que hay mucha gente que dice que el negociador está en contra de que se gasifique para hacer. Pues mira, el negociado aprobó de la primera la gasificación de Palo Seco. Le digo, pero yo te lo voy a condicionar a 4 cosas que están a 5 cosas, mejor dicho, que están en la orden del 31 de enero. La primera es que se hiciera un proceso de licitación. Y el negociador lo flexibilizó tanto que le dice, no tiene que ser un proceso de licitación formal. Después que tú busques precios de varias compañías, no hay problema. Ese fue el requerimiento número 1. El requerimiento número 2. Requerimiento número 2 fue que se cumpliera con todas las regulaciones de FEMA para adquirir fondos de FEMA, pues obviamente para presentar este proyecto a FEMA para ver si puede haber unos reembolsos de FEMA. Número 3, que en caso, cuando el proyecto se termine, que el propietario de estos equipos de gasificación, como tú sabes, el gas natural viene criogénico, viene congelado, similar como se transporta el oxígeno. Tú sabes que el oxígeno y otros gases, cuando como se transportan congelados. Por eso tú ves en el expreso, cuando ves gases, camiones de tanques, ves como que son unos camiones criogénicos, ¿no? Que transportan gases líquidos, pero son líquidos porque están en una temperatura extremadamente bajas. Pues lo mismo con el gas natural. El gas natural se entrega líquido, pero a temperaturas bien bajas y hay que evaporarlo. Y lo que el negociado dijo, todo el equipo que se requiera para convertir este gas criogénico, líquido a baja temperatura, a gas que se puede utilizar en las turbinas, ese equipo tiene que ser de la Autoridad de Energía Eléctrica. Número 4, si no se puede lograr que el equipo sea de la Autoridad de Energía Eléctrica, el equipo se tiene que decomisar y se tiene que facilitar la forma de instalar un nuevo equipo por un nuevo suplidor que no estorbe el suplido del gas. O sea que la manera que se provea inicialmente este gas, si se llegara a proveer inicialmente por NF Energía, tiene que ser de tal forma que no estorbe un suplidor futuro. Y por último, que las unidades se utilizarán como unidades pico y no como unidades base, lo cual muestra que van a ser utilizadas en momentos específicos, no todo el tiempo. Pues el negociado adviene conocimiento, entiendo que fue por la misma genera, de que ya se estaban haciendo unas pruebas para comenzar producción en esas unidades y el negociado viene, da un cese y decita, mira, esto no tiene que ver con la ley de renovables, esto no tiene que ver con la ley 17, simplemente que el negociado de energía le dijo, aprobado, simplemente haz un RFP, cumple con FEMA, los equipos quintales o son de la Autoridad de Energía Eléctrica o que sean de fácil remoción para que venga otro y lo pueda instalar y suplir el gas natural en un futuro y estas unidades siguen siendo unidades pico. ¿Hay algún problema con eso, Jay? No, excepto si tú quieres crear un monopolio que no pueda ser sustituido nunca. Ahí está. Pues obviamente, ¿y qué pasa? Que genera, los dueños de General New Fortress quieren, hombre, y por si acaso, si los dejan, o sea... Oye, y perdona que te interrumpa, como yo te he dicho sin número de veces, yo vengo de empresa privada y yo favorezco a empresa privada y el privado va a luchar por lo suyo. Le corresponde al gobierno
hacer lo correcto. Ahora, el negociado hizo lo correcto. Sin embargo, hay unas voces gubernamentales o gubernamentales en contra del negociado. No, sí. Mira, el pueblo de Puerto Rico tiene que estar detrás del negociado en esto, porque el negociado está evitando un posible monopolio. O sea, no es que hay una intención de monopolio, no estoy para nada diciendo eso, simplemente refiriéndome a la orden del negociado. El negociado mismo acaba de decir, el jueves pasado, según tú acabas de leer, que este cese y desista es para evitar que se empiece a formar algún tipo de monopolio como una medida preventiva. Y eso está en la orden del negociado, y el párrafo que leíste es el último párrafo de la primera página de la orden. Para mí esto es tan simple como decir, bueno, quien se va a llevar el contrato de energía eléctrica es el que tenga ese muelle. Y de casualidad ese muelle unos meses antes lo había comprado New Fortress. Y lo mismo está ocurriendo ahora. O sea, quien se va a llevar el contrato, bueno, pues quién puede. Ah, bueno, si yo pongo unas máquinas y unos sistemas en la operación, que quien único lo tiene y puede operar soy yo, y sería demasiado costoso poner otra empresa, o sea, plug and play. Vamos a dar un ejemplo concreto y yo lo voy a decir que se chave total. De repente yo tengo Coca-Cola y Pepsi-Cola y yo pongo un sistema donde si no pongo Coca-Cola, pongo Pepsi-Cola. Pero, eso es un ejemplo, pero yo quiero, no, espérate, pero yo en el contrato digo, bueno, como único yo puedo vender este producto es si se llama Coca y tiene un osito y es color rojo y el apellido es Cola. O sea, pues, pero no, pero pues. Y en Navidades es Santa Claus vestido de rojo con el logo de Coca-Cola. ¿Qué pasa? Que genera, si lo dejan, pues obviamente va a poner, o sea, la idea es que yo pueda poner un sistema de ellos como si ellos un día no están, porque de hecho pueden quebrar, o sea, pueden pasar mil cosas, pueden pasar mil cosas. Y el negociado lo que está tratando es prevenir una acción que venga en contra del beneficio del fin público, ¿no? Mira, y déjame decirte algo. Tomás, tengo que decirte que yo estoy convencido de que o la audiencia, o perdón, no la audiencia, o los medios no lo entienden, o hay un encamamiento brutal de medio mundo aquí, porque es que no puede ser que el negociado diga algo tan básico, porque es que esto es, pues mira, tiene que ser un sistema plug and play, o sea, o pones a Maná o pones a la secta. Pues no importa, si Maná no puede, pues traemos a la secta. Y hay que hacer una subasta. Y tiene que ser correcto. Y hay que hacer un RFP informal, como dijo el negociado. Y el que traiga el producto, hombre, y si mañana el diésel oye, pues vamos a ese ejemplo, el diésel de Shell no está disponible, pues hay que poner el diésel de Puma, porque es que tiene que haber diésel. O sea, no puede ser, o la gasolina, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que tiene que haber un sistema fácil de cambiar, o es de DJI, o es de Wärtsilä, o es de el que sea, en este caso es de New Fortress, el que sea. O sea, tiene que ser un sistema de fácil cambio, porque obviamente, si no, tú creaste una condición tan y tan costosa para sustitución que te convertiste en el dueño y señor per secula seculorum de un sistema que en caso, hombre, y eso es lo lógico, tú no puedes amarrarte para el resto de tu vida a solamente tener una empresa que posiblemente sea tu único suplidor para el resto de tu historia. Eso no puede ser. Entonces, mira, y Jake, pero no te interrumpa, pero mira, el negociado lo pone clarito. Voy a repetir de nuevo la última oración del párrafo que leíste. Dice, además, tales riesgos podrían perpetuar una condición de dependencia comercial en la cual la Autoridad de Energía Eléctrica quede virtualmente rehén de New Fortress. Oye, y como te digo, esto es una situación entre el negociado y New Fortress. El negociado vela por el fin público, New Fortress vela por los intereses, que es legítimo. Y vuelvo y te digo, yo vengo del sector privado y aquí no se puede criminalizar el sector privado. Eso tampoco se puede hacer y tampoco se puede caer en ese otro extremo. Pero el negociado que vela por el fin público, bravo por el negociado, lo hizo bien. Y aquí hay que estar detrás del negociado. Y porque esto no se trata. El negociado tienen otros intereses y yo lo puedo decir porque pues desgraciadamente yo me dedico a eso. O sea, Tomás, esto es como si yo le dijera a Guapa, bueno, Guapa, quien único puede sustituirme por contrato por los próximos 40 años es un gordito que nació en Chicago, que se crió en Jaguar de San Lorenzo, que pesa 200 y 400 libras o whatever, lo que sea, y se llama, y este apellido Fonseca, y nadie más lo puede sustituir.
Bueno, si tú consigues a alguien que cumpla con todas esas condiciones, chévere, pues es imposible. Y eso, el que está oponiéndose a lo que está diciendo al negociado, no tiene los mejores intereses de Puerto Rico en mente. Y lo digo con pena porque creo que hay gente que uno hasta aprecia en su carácter personal, pero la verdad es que esto es too much. O sea, es Correcto. Y demasiado. aquí yo creo que Puerto Rico entero debe apoyar al negociado en esta orden, porque aquí no se trata de ir en contra de las dos leyes que se aprobaron por la gobernadora. Al contrario, el negociado lo aprobó de la primera. Mira, aprobado. Tiene que hacer una subasta, tiene que cumplir con FEMA, tiene que el equipo que se instale se queda con la Autoridad de Energía Eléctrica. En caso de que no sea la Autoridad de Energía Eléctrica el propietario, como tú bien dices, sea plug and play. Y lo último son unidades pico. Mira, y yo creo que el negociado es bien razonable y qué bueno que estamos discutiendo esto para que se entienda y para que si alguna persona tiene alguna duda de que el negociado no está obstaculizando la instalación de grandatura, sino lo que está promoviendo es que se pidan varios precios, que se cumpla con FEMA y ya dije las otras cosas para no repetirlas de nuevo, pero son cosas básicas, Jay. Así que... Es que, y de nuevo, y lo digo con pena porque a veces eh, uno cree que el mejor interés del país, hombre, Tomás, mira, te voy a decir una cosa y quizás aquí se me va la mano, pero tú me dices si tú crees que... A mí me molesta que al ingeniero José Colón, por ejemplo, le paguen 250,000 pesos, mientras que si viene Gwen Stenby le pagan 1 millón por hacer el mismo trabajo. A mí me molesta eso. Y he visto eso muchas veces, que aquí viene alguien de fuera y se está dispuesto a pagar una millonada, mientras que al de aquí no. Primero, porque nadie es profeta en su tierra. Y segundo, porque creo que menospreciamos nuestro equipo y nuestro talento. Y eso es una desgracia, porque fuera están dispuestos a pagarle, ¿verdad? Y lo digo porque uno lo ve. También una cosa es que nosotros muchas veces negociamos para menos en vez de para más. Pero dicho eso, o planteo ese asunto, también me indigna que sabiendo la posición de vulnerabilidad que tiene Puerto Rico, donde si no hacemos esto bien ahora y no aprovechamos los fondos que todavía tenemos que no nos han quitado, no vamos a tener probablemente los recursos para un segundo turno al bate. ¿Cómo lo vamos a hacer mal? O sea, ¿cómo vamos a poner mis intereses privados o los intereses del cabildero o del cuate por encima de la única oportunidad que va a tener probablemente este país por décadas de poder salir de la circunstancia que no le permite el desarrollo económico, que es que no tiene energía? O sea, es que me parece traición a la patria. O sea, y yo sé, Tomás, tú no hablas así y yo sé que quizás estoy muy emocional hoy, pero, pero es que en momentos de sitio la disidencia es traición y eso Mira, es José Martí y me parece que es increíble. O sea, en otros países esto se causaría disturbios en las calles. Yo a veces le doy gracias a Dios de que mi pueblo no entiende del todo el nivel de corrupción legalizada que ocurre o el nivel de sofisticación para enriquecerse dos o tres y no hacer lo mejor para el país. Porque yo creo que hay para todos. O sea, no hay necesidad de este tipo de estos niveles. Pero nada, perdóname. Ya. mira, Jay, y lo que tú has dicho es algo bien importante por lo siguiente. A medida que esto se abra y que hayan varias compañías, eh, diferentes ámbitos del asunto energético, algunos proveyendo combustible, otros proveyendo generación, otros proveyendo generación por renovable, de la manera que sea, se crea una industria energética en Puerto Rico. Y como tú bien mencionaste, la industria energética a nivel mundial es extremadamente bien remunerada porque hay pocas personas que entiendan de la materia. O sea, personas que podamos hablar esto como tú y yo lo estamos hablando hoy, mira, muy pocas. No, no, yo tengo la bendición de que yo tengo personas como tú que me ayudan a entenderlo y a explicármelo y yo pues trato de aprenderlo y traté de aprenderlo sobre todo porque me di cuenta que lo más importante de la quiebra de Puerto Rico fue este tema. O sea, lo que causó la hecatombe económica arrancó por energía eléctrica en el 2014 y en ¿verdad? Aquellas emisiones de deuda del 2012 que para refinanciar, que simplemente lo que hicieron fue pasar hacia el futuro la situación de la insolvencia, que iba a terminar en la insolvencia del país, porque no hay forma de que un país con un sistema energético deficiente pueda subsistir en el mundo moderno. Punto. O sea, nosotros no somos Bután, nosotros queremos competir en el mundo globalizado y traer farmacéutica, o se suponía, ¿verdad? Pero nada, hay varias noticias, Tomás, no sé si quieres seguir por el... Sí, mira, va bien para cerrar esto.
no hay nada malo que el privado pues atienda su negocio bien atendido y que busque su mejor beneficio. Y eso no se puede criminalizar y aquí a veces tenemos que hacer algo. Sin embargo, cuando el regulador hace una acción en beneficio del fin público, hay que aplaudirlo. Y ese es básicamente el resumen, ¿no? de este tema, ¿no? Ok, Así que, sobre el, próximo tema. sí, sobre el tema de las finanzas de Luma y si se le debe dinero a Luma o no. Luma dice que se supone que se le estuvieran pasando 69 millones de dólares mensuales para la operación, no de su contrato, sino para la operación del sistema eléctrico Correcto. y pagar la nómina y mantenimiento y demás, y que se le están pasando 55 millones. ¿Cuál es la verdad? Mira, si tú multiplicas 69 millones por 12, te da prácticamente el presupuesto anual de Luma, incluyendo su fee. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de 837 millones? Sí. Pues 69 por 12 son 828, o sea que esos 69 millones mensuales, estamos hablando del presupuesto operacional más el fee de 135 millones. Por ahí debe estar la cosa. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. Lo que se está hablando, y el Nuevo Día sacó un reportaje hoy excelente de varias páginas De tres que partes. explica la situación y que entrevistan a varias personas. Lo que aquí se está hablando es lo siguiente. Cuando se firma el contrato con el operador de transmisión y distribución, lo que se llama el OMA, el Operations and Maintenance Agreement, de ahí sale el nombre OMA, Operations and Maintenance Agreement. Cuando se firma ese contrato, en la sección 7.5 se establece que va a haber 6 cuentas operacionales y las tengo por aquí, las podemos listar. Hay una cuenta que es la cuenta, se llama Operating Account, que es la cuenta operacional. Y básicamente esa es la cuenta que el operador usa para pagarle a sus empleados, para correr la operación diaria de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es la cuenta que tú mencionas, la cuenta operacional. Pero hay otras cuentas adicionales. Está la cuenta de fondos, la cuenta de proyectos capitales o la cuenta de asuntos capitales con fondos federales. Esa es la cuenta básicamente donde se pone un dinero para que se hayan proyectos de mejoras capitales y cuando se devuelva ese dinero, pues que vuelva a esa cuenta. Y esa cuenta pues va a tener con el tiempo, esa cuenta tendría un buen cojín para cualquier evento futuro, porque ahí se pone el dinero inicialmente y después es reembolsado. Y después de hacer varios proyectos, esa cuenta pues estaría bastante saludable para poder invertir en otros proyectos. O sea, proyecto de mejoras capitales, tú haces un proyecto de 10 millones de dólares, lo pagaste, FEMA te lo reembolsó, pues ya tienes 10 millones para hacer otro proyecto con lo mismo que te reembolsó FEMA. Se supone. Y es bien importante, Jay, específicamente en estos dos fondos, entender que cuando comenzó este operador de transmisión y distribución, yo sé que tú te recuerdas muy bien, el gobierno de Puerto Rico le dio a la Autoridad de Energía Eléctrica 700 millones de dólares para nutrir todas estas cuentas operacionales. ¿Por qué? Porque estas cuentas operacionales, y van dos, vamos a listar las 6 cuentas. Estas cuentas operacionales se usa el dinero, pero después se recupera, me sea por fondos federales o por la tarifa, y es como un revolving account, ¿no? Como una línea de crédito, básicamente, pero esos 700 millones se le dio originalmente el gobierno de Puerto Rico, aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, a la Autoridad de Energía Eléctrica para ponerlo en estas 6 cuentas de mejoras capitales. Pues mira, la tercera cuenta son proyectos capitales de fondos locales, que estos fondos vienen de la factura. Hay proyectos de mejoras capitales que se hacen con lo que tú y yo y todos los que nos están viendo pagan en su factura. O sea, es un proyecto de 50 millones de dólares, pues ese no se recupera por FEMA, pero sí con el presupuesto operacional de cada trimestre o con el presupuesto operacional anual se asignan dinero para hacer proyectos de mejoras capitales locales, sin fondos federales. Esa es
tercera cuenta. La cuarta cuenta es la cuenta de eventos de salida, de suspensión de servicio. Se llama el outage event, de eventos de suspensión de servicio. Podríamos traducirlo así. Básicamente cuando vienen eventos de suspensión de servicio, que hay unos gastos extraordinarios, como pasó el jueves de Semana Santa, como pasó el 31 de diciembre, ahí hay unos gastos extraordinarios, pues esos gastos pues se cubren con esto, y después en la misma factura esto se recupera, porque todo esto está presupuestado, ¿no? Luego están las cuentas de generación, que para compra de combustible y compra de energía, que aquí se compran. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Es bien significativo que en el vocero de hoy también salió unos datos que se está atrasado. Primero mencionan 2 millones y después dicen que hay un atraso de 200 y pico de millones. Jay, lo que sucede es que la escala de compra de combustible aquí en Puerto Rico es alrededor entre 1.800 y 2.000 millones de dólares anuales, que son 2 millones de 2.000 millones anuales. Pues obviamente hay que trabajarlo, pero no es una crisis, es algo que hay que atender, pero la magnitud que se compra aquí de combustible anual, estamos hablando de 3.800 y 2.000 millones de dólares anuales, nada, para tener la escala y la perspectiva correcta. Sin embargo, te tenía que plantear que yo hubiera esperado que esa partida estuviera más satisfecha porque el petróleo ha bajado considerablemente de precio, pero ajá. Pero eso es ahora, eso es ahora. Sí, 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 de acuerdo. Anteriormente estuvo subiendo y bajando y cuando pues, sube y no tiene los dineros porque todavía no han entrado los dineros de la factura cuando no había entrado el aumento en vigor, pues ahí puede ser que vengan esos descuadres, pero para eso está la tarifa y para eso hay un negociador de energía que vela que lleguen los fondos suficientes para la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico. Y la última cuenta, estamos hablando una cuenta de contingencia, que es en eventos de fondos insuficientes para las cuentas operacionales. Mira, y aquí hay algo muy importante, Jay, que ha pasado por debajo del radar. Y si ven unos papeles, estoy aquí viendo mis notas. Mira, con el contrato, con este OMA, básicamente el dueño es la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, este contrato es entre el operador, el dueño y el administrador. El operador es Luma Energy. El dueño es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el administrador del contrato es la Autoridad de Alianza Público-Privada. Cada uno, y esto es bien importante, Jay, para que me des tus comentarios, cada una de estas cuentas dice que el responsable de mantener estas cuentas con fondos suficientes no es el gobierno de Puerto Rico, es el owner, el dueño. ¿Quién es el dueño? La Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora, aquí viene un catch. En el mismo OMA, la Autoridad de Energía Eléctrica delega en el operador la facturación y bregar y trabajar con todas las agencias estatales y federales, incluyendo el negociado de energía y FEMA. O sea, quien está encargado de colectar los dineros de la factura, de hacer una facturación eficiente, de evitar el robo de energía para tener esas arcas de la energía de la Autoridad de Energía Eléctrica saludables, esa función se delegó por el mismo contrato a el operador. Y además, la función de ir a FEMA, radicar proyectos a FEMA y buscar los reembolsos se delegó totalmente al operador. La Autoridad de Energía Eléctrica no puede hacer nada en ninguno de esos dos ámbitos. Por lo tanto, no es algo tan blanco y negro como se está presentando en los medios. Es cierto que el dueño, dice the owner, es responsable de tener esas cuentas saludables, pero las funciones para las cuales esas cuentas tienen que estar saludables, que es el reembolso de fondos federales y la facturación, se delegó en el mismo contrato al operador. Tan es así que en el contrato se designa al operador como agente de la Autoridad de Energía Eléctrica frente a agencias estatales, federales, ante el negociado de energía, a la Junta de Supervisión Fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Que de hecho, ¿Qué piensas? recuerdo que eso fue criticado en su momento dado, porque precisamente era delegarle básicamente el yo tengo que pagarte y tú no tienes que hacer el trabajo eficientemente para tener que recibir el pago. Entonces, pues, tremendo. O sea, creamos un contrato
que nos pone una presión a nosotros como gobierno. Yo recuerdo que, de hecho, Luis Raúl Torres decía que era el contrato leonino, entre tantos argumentos, pero ese era uno, el que yo tengo que pagarte, aunque tú no hagas el trabajo de buscar los fondos para los cuales yo tengo que sacar para poder pagarte, porque yo tengo la obligación por el contrato de llenar tus arcas, o sea, llenar tus cuentas, pero tú eres quien tiene que ir a hacer la gestión de cobro para que yo pueda tener las cuentas para poder llenar tus cuentas. Entonces, no, o sea, de nuevo, es un problema de contratación que se hizo, en mi opinión, porque el operador, en este caso Luma, así lo exigió y honestamente, Correcto, yo quería ser el agente. Por lo tanto, el decir que el gobierno de Puerto Rico les debe dinero, yo tendría mucho cuidado con eso. yo le tengo mucha Eh, autoestima, by the way, porque hay que tener el pantalón sí, de que tú has sido incapaz de tú mismo recuperar los fondos por los cuales te comprometiste a recuperar y entonces vienes y me pides a mí, lléname las cuentas aunque tú no has cumplido con tu parte. Este, o sea, este, no, eso es algo, oye, y algo muy importante, dos puntos muy importantes. ¿Te acuerdas del contrato suplementario? lo recuerdo. Había 18 meses que el operador tenía para salir sin ningún tipo de penalidad. Ujú. Y que hubo una fecha de noviembre, creo que fue del 2022, 2021-2022, recuerdo bien el año, donde eh, se renovaba este contrato interino. Pero a esos 18 meses el operador se pudo haber salido, pues decidió permanecer con esas mismas reglas, ¿no? Y otra cosa adicional, en el artículo 15 del contrato de Loma, se establece cuando hay este tipo de situación, hay lo que llaman unas disputas contractuales, se contrata un experto independiente, que es como un tipo de árbitro que media entre las partes. No se menciona mucho tribunal, sino un tipo de experto independiente, es como un árbitro, ¿no? Para mediar este tipo de disputas. Así La que, razón por la cual eso se hace, y es bien común en el mundo del sí, comercial, muy común, extremadamente común. eso se hace así para primero evitar los trámites larguísimos de los tribunales y segundo, porque hay bien pocos jueces expertos en estos temas. Pues no decir que no Correcto. existen esos jueces expertos en esos temas. Pues los abogados que, ¿verdad? Los jueces, yo soy abogado, los abogados no estudiamos esto en la escuela de derecho. O sea, estos son asuntos de ¿No? mercado. Esto se estudia en el mercado y tú tienes que haber trabajado en ese mercado y saber lo que son los usos y costumbres de la industria. Y por eso se tiene una deferencia normalmente en árbitros, en expertos en la materia que traen terceros independientes, además de que cada estado, pues entonces favorecería a mi estado, porque, o sea, a mi gobierno, ¿verdad? Pues se dice, es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? En el Tribunal Federal, si hay un ciudadano de un estado y otro ciudadano de otro, para evitar que el juez del estado huésped decida a favor del el que obviamente le va a beneficiar a él, pues se pone un juez federal para que sea un intermediario tipo de árbitro. Y eso se hace para evitar los conflictos de interés de que, oye, seguro que un juez de Puerto Rico va a querer que gane Puerto Rico el caso y no Luma, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Así que, y para eso se trae un árbitro tercero que sea el que vele en esa disputa. Dicho eso, el problema parte para mí también es que a Luma se le permitieron cosas que no se debieron haber permitido. Por ejemplo, IEM era dueño de Luma y se convirtió en un contratista. O sea, IEM es el experto en el manejo de fondos federales, no es Luma, no es Qantas ni es ATCO, que son los dueños de Luma actualmente. Entonces se le permitió que, aunque era un consorcio de tres, se convirtiera en un binomio. Pues entonces, pues ya no es, ¿verdad? La empresa que originalmente se suponía que tenía unos expertos en fondos federales. Y le voy a decir algo, a mí diversas personas me han dicho que el problema es que cuando IBM le recomienda X, la gente de Luma decide si hace X o hace Y. Pues eso, ¿verdad? Y eso se alega. No me consta, no puedo probarlo, pero es un rumor que corre por ahí. Y pues eso tiene problemas, porque pues, Mira, y siempre terminamos la conversación de Jay dando como una recomendación, una perspectiva, lo que hemos llamado la perspectiva en el tema de energía. Eh, y mira, Jay, si yo pudiera resumir este tema en particular, que el anterior ya lo resumimos, yo te diría que aquí es responsable es el ente contratador, el gobierno. Y el gobierno debe de asegurarse que el operador actúe correctamente para, en el caso de Luma, pueda facturar adecuadamente para que pueda buscar los reembolsos. Si tú lees
el artículo que sale hoy, que señalaste en pantalla del Nuevo Día, sale el nuevo director de las alianzas de Core 3, eh, mencionando, no director de Core 3, que aquí el issue principal es un reembolso de 300 y pico de millones que data de Fiona, que todavía ya a 3 años no se ha podido lograr ese reembolso. Wow, 300 millones de dólares en un atraso de 3 años. Eso es significativo. Entonces, vemos que los problemas no son únicos. Cuando tienes una situación de esta magnitud, tienen varios componentes, varios vectores. Pero el vector principal apunta hacia ese reembolso de cerca de 300 millones de dólares de FEMA. Pues mira, el gobierno tiene que convertirse en un facilitador, pero al mismo tiempo en un buen supervisor de este operador para, por un lado, por Core 3 facilitar la cosa, pero por otro lado, exigirle al operador que logre esos reembolsos. Y esos problemas o se acaban o se eliminan, porque aquí lo que estamos hablando es un revolving account. Y es importante que la gente entienda lo siguiente. En cada una de estas 6 cuentas se depositaron 700 millones, más cuando entró Genera, se depositaron 400 millones de dólares adicionales. ¿Para qué? Para que tú uses el dinero, en el caso de Genera, se depositaron 400 y pico de millones para los gastos operacionales y para compra de combustible. Pues una vez se gastaba ese dinero y entraba el dinero por la facturación, pues ahí tú tenías un revolving account, una línea de crédito, ¿no? Entre comillas. Sí, básicamente. Pues hay que buscar que eso funcione, porque el gobierno cumplió. El gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica, cumplió, depositó 700 millones de dólares por un lado para la parte del operador de transmisión y distribución y 400 millones de dólares para compra de, de combustible. Lo otro es, la rueda tiene que seguir girando. ¿Y cómo la rueda deja de girar? Pues si lo que la están moviendo no la pueden mover adecuadamente. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que la rueda corra adecuadamente? Hay que facturar adecuadamente y hay que bregar con FEMA de una manera ágil y expedita. Mira, tengo aquí la noticia para que, ¿verdad?, los que la puedan observar o escuchar. Para el director de finanzas, gran parte del disloque financiero surgió a raíz del huracán Fiona en septiembre de 2022, cuando Luma gastó unos 308 millones en fondos operacionales para responder a la emergencia, sin que desde entonces la Autoridad de Energía Eléctrica ha rellenado la cuenta de emergencias que por disposición contractual debe mantenerse en 30 millones. La respuesta a Fiona, precisamente, es uno de los elementos en el SAR de Energía criticó más fuertemente su carta del 2 de mayo al sostener que Luma no ha podido obtener reembolsos pese a obligaciones federales ascendientes a 385 millones. Desde la última vez que la Autoridad de Energía Eléctrica inyectó fondos a la llamada cuenta de apagones en noviembre de 2023, Luma ha gastado de la cuenta operacional 239 millones en trabajos de emergencia, precisó Smith, periodo que incluyó la respuesta a la tormenta tropical Ernesto en agosto de 2024. No fuimos tan rápidos como probablemente pudimos haber sido, pero hemos avanzado mucho, pero también tuvimos 3 cambios de FEMA mientras atravesábamos el proceso en términos del proceso de formulaciones, así que en cierto sentido hubo que reiniciar el proceso. Fue un ejercicio muy largo, pero ya pasamos eso y tenemos dinero listo para reembolsos en Core 3, aseguró Smith, estimando en cerca de 120 millones el monto asociado a Fiona que podría recibirse próximamente. Eduardo Soria, director ejecutivo del Core 3 y presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, planteó que si bien Fiona fue un ciclón de menor escala del huracán María en 2017, en gran parte de la estrechez financiera de Luma se relaciona con este evento debido a las labores de emergencia que se tuvieron que realizar. Los sistemas de recopilación de daños de la Autoridad de Energía Eléctrica históricamente no se alineaban con los formularios que FEMA exige y Luma, tras su entrada, y tengo aquí la otra parte del artículo, mis disculpas, voy a darle un detente momentáneamente para entonces entrar al otro artículo, que lo tengo aquí. La otra página, que es un Bueno, artículo de 3 páginas. dice de 3 páginas. Dame un segundo que lo tengo aquí. Aquí está. Dice, no sé, hombre, aquí dice ahora. En 2021 no hizo la tarea de reconciliar esas diferencias y facilitar los reembolsos por trabajos de emergencia. Dijo, el tiempo es el peor enemigo de la documentación porque mientras más tiempo pasa, cambian los empleados, se pierden documentos, se complica mucho más. El hecho de que haya pasado mucho tiempo entre Fiona y la reconciliación que estamos haciendo nos afecta. La categoría
de trabajo de emergencia de María se superó. Lo que está dando mucho problema es la categoría de trabajo de emergencia de Fiona, que no se ha superado. En el trabajo de emergencia es difícil documentar porque la prioridad de Luma era restablecer el sistema. En las obras permanentes se supone que estos problemas no ocurran porque es más planificado. ¿Sí? O sea que hay 308 millones de pesos ahí. No, 80 y pico. 385 de reembolso, 120 que supone que entren ahora, y pues sí, obviamente, sí, o sea, en otras palabras, lo que está ahí dicho y admitido básicamente es que hay un problema de liquidez, no hay cash suficiente en la cuenta, pero es que se supone que 385 millones que tuvieran en tus cuentas no los tienen porque no has sido capaz de lograr el reembolso de FEMA, y que precisamente ha sido por el efecto Fiona que ya Luma estaba a cargo del sistema eléctrico. So, ahí está. Nada más con el testigo. Ellos mismos lo admiten, o sea, esto está admitido. Pero no, Nada, pero aquí para que lo que nos escuchan lo tenga claro, cuando comenzó el contrato y lo digan un momentito, pero lo repito de nuevo para que esté más claro todavía, cuando comenzó el contrato del operador de transmisión y distribución, el gobierno desembolsó 700 millones para para 5 de las 6 cuentas operacionales, no incluía el combustible. Luego, cuando se otorgó el contrato de Genera, se depositaron 440 millones para compra de combustible y para gastos operacionales del operador Genera. Así que se cumplió. Lo que pasa que si se gasta el dinero, hay que facturar adecuadamente para llenar de nuevo la alcancía, y si se envuelven gastos extraordinarios reembolsables en FEMA, hay que ser capaz de lograr que FEMA reembolse. ok, para resumir toda la conversación. Número uno, Falta un tema importante, hubo cambios ¿verdad? importantes este fin de semana en gerencia, que es lo que hemos estado, Jay, diciendo desde el primer día, que aquí había que trabajar con ese contrato. De hecho, que esta sería una buena oportunidad para enmendar el contrato y cualquier cosa, poner un lenguaje más claro en, en, en el contrato para evitar cualquier tipo de malentendido futuro. Pero antes de terminar, siempre nosotros hemos dicho, Jay, que aquí había que añadir personal adicional, tanto al operador de transmisión y distribución y al operador de transmisión y distribución. Y si se traía una persona para ayudar en una posición específica, no se debía cancelar a nadie, sino mantener ese recurso, porque los recursos con experiencia en la industria energética son escasos, sobre todo que entiende el asunto de Puerto Rico. Y aquí el operador de generación hizo un cambio, hay un nuevo gerente de operaciones, una persona de apellido Scott, creo que es, y el ingeniero Hernández va a permanecer como asesor. Muy bien, eso es lo que hemos dicho. Oye, si llevamos diciendo que hay que hacer algo por un año y se hace, pues muy bien, eso es lo que hay que hacerlo ahora en el operador de transmisión y distribución. Pues acaso estaba hablando del ingeniero Dani Hernández, que era el director de generación Correcto. eléctrica y que pasó a ser ahora que había sido el director de operaciones de Genera y ahora ha pasado a ser asesor. Y vamos a decir la verdad, aquí hubo un demotion y la información que está corriendo. Bueno, no necesariamente, porque Daniel ya estaba retirado. O sea, ya tú tienes una persona que se había retirado, había cumplido con sus 30 años. Sí, pero de director de operaciones a ser asesor, yo sé que puede ser, ¿verdad? Que haya sido algo voluntario. La información que a mí me ha llegado, y normalmente no diría esto porque Dani no es muy fan, pero la verdad es que eso es lo que me ha llegado, es que estaba advirtiendo unas cuantas cosas y pues poco a poco dijeron, mira, pues si no va a jugar para el equipo, pues este, nada. Pero mira, independientemente de eso, el recurso nuevo que traen es un recurso con experiencia en Florida Power and Light. Así que viene con experiencia de Florida Power. Debe de mejorar la situación, pero como te digo, se Parece más a tiene nosotros que que Texas mantener el recurso local. que se parece más No, y que se parece más a nosotros que Texas y que Canadá. definitivamente, por el aspecto de vegetación, por el aspecto definitivamente, pero en este caso es generación. Ya. Y como te dije, bueno que hayan traído gente de afuera para evitar el inbreeding, pero mejor aún haber mantenido el recurso local para que en un equipo con este recurso nuevo logran echar esas unidades a reparar, a andar, perdóname, que eso es lo que va
a echar esto para adelante, y porque aquí no va a haber barcaza que salve esto. Porque ya el Coast Guard dijo, si viene un huracán, las barcazas se tienen que ir, no pueden permanecer en la costa. O sea, aquí no hay soluciones mágicas. Aquí lo que hay que hacer es lograr que esto funcione. Así que esa movida por el operador de generación de traer un recurso nuevo, rompiendo ya el inbreeding, un recurso de Florida Power, excelente, mantener el recurso que había como asesor sobre las cosas del day to day, las cosas especiales que tienen estas máquinas. Así que excelente, esperemos que tengamos a Costa Azul 5, Costa Azul 6, Aguirre 1 y Aguirre 2 próximamente en servicio. Que así sea. Ten piedad de nosotros. Gracias, ingeniero Tomás Torres Placa. Por si acaso, para resumir entonces, hemos aprendido hoy varias cosas. Número uno, es obvio que no fue que de repente se enteraron de que hay huracanes en Puerto Rico y por tanto descartaron traer las barcazas. Hubo otras razones, entre ellas que el Coast Guard le dijo, hey, esas barcazas flotantes para generación tienen que irse en caso de que ocurra un evento atmosférico como un huracán que, ¿verdad?, provoque que pase al norte de Puerto Rico, que provoque unos oleajes que no permitan que se continúen estas embarcaciones. Y por tanto Puerto Rico puede quedarse sin energía en un momento neurálgico porque esas plantas de energía pues son claves, obviamente. Número uno. Número dos, hemos aprendido que tanto Luma como Genera recibieron dinero más que suficiente para la operación de su sistema y que a pesar de haber recibido 700 millones en el caso de Luma y 400 y tantos millones en el caso de Genera, ambas están quejándose de que están sin efectivo y culpan a la Autoridad de Energía Eléctrica cuando realmente el problema es que no han logrado ninguna de las dos empresas obtener los reembolsos federales que se suponía que hubieran nutrido sus arcas y por tanto, pues están pidiendo básicamente un rescate del gobierno de Puerto Rico. Es el negociado de energía el que ha estado haciendo lo correcto, contrario a lo que se está diciendo por alguna gente de la opinión pública, diciéndole a Genera, hey, el sistema que vas a poner, número 3, por si acaso, ese es el número 3, el sistema que vas a poner para funcionar tiene que ser un sistema plug and play y que pueda ser reemplazable, que si el tuyo, después de hacer un RFP y unos procesos de competencia, el tuyo pasara lo que fuera, pues viene una alternativa para darnos al mejor precio posible dentro de la posible competencia y simultáneamente que sea de fácil reemplazo, que no sea demasiado costoso, porque si no, estarías creándote un monopolio para tus dueños a perpetuidad, lo cual haría muy difícil la competencia y un precio razonable a unos costos demasiado irrisorios para el pueblo de Puerto Rico a largo plazo. Así que el negocio de energía hizo lo correcto advirtiendo, hey, lo que está haciendo Genera y el dueño de Genera es simplemente algo que nosotros no podemos aceptar porque va en los mejores intereses de Genera y sus dueños, no en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico a largo plazo. Y número 4, perdón, sería ahora que el cambio gerencial que está ocurriendo en Genera, pues es lo correcto que si va a cambiar la gerencia, permanezca como asesor la persona que estamos sacando para poder mantener ese conocimiento y esa pericia para poder orientar a la próxima persona que lo sustituya en caso de que haga falta o necesidad. Algo que se me haya quedado. Mira, Jay, más bien a nosotros como pueblo nos va a tardar un tiempo entender cómo funciona el asunto este energético, cómo funciona esto de las comisiones de energía, ahora negociado de energía. De hecho, en Puerto Rico es donde único se llama negociado. En Estados Unidos son utility commissions o public service commissions. En Y todos lados va a son tardar, comisiones. Yo no entiendo por qué le cambiaron el nombre para que no fuera el de Alejandro, que fuera el de Ricky. Pero esa es la verdad. seguro. Ricky, Alejandro había nombrado uno, by the way, combate y Larry Selhammer. O sea que no fue Correcto. partidista. Y aún así, pues quisieron cambiar el nombre para darle otro giro partidista bajo Ricardo Rosselló. Pero ajá. Y el punto es que todos nosotros tenemos que entender, tanto el sector privado como el público, los políticos que están in office, como se dice en inglés, ¿no? Que están ejerciendo sus funciones, ¿no? Están en el poder. Pues tenemos que entender quién es el encargado de lograr el fin público. Es el ente regulador, el negociado de energía. Y cuando el negociado toma determinaciones, primero, las toma de manera transparente, la toma de manera bien informada, toma las decisiones, lo hemos hablado anteriormente, Jay, por el récord y en beneficio del fin público. Y por otro lado, el privado, cuando hace alguna acción, normalmente lo hace como parte de su negocio para buscar un beneficio y eso tampoco se puede criminalizar. O sea que debemos de ir poco a poco, ir entendiendo esto para ver que aquí no se trata
ni de bueno ni malo, ni de pillo ni de policía, sino se trata de lograr el mejor beneficio del fin público, como hemos dicho ya en muchas ocasiones. Si todos vemos algo objetivamente, vemos lo mismo. Y hoy se nos dio porque lo que hemos dicho por tanto tiempo, pues lo hemos visto en estas 4 elecciones que tú muy bien has repasado. Y por si acaso, Tomás y yo no hablamos nunca antes de, No. de grabar estas cosas, de tener ningún tipo de conversación. Así que cuando coincidimos, es pura casualidad, pero esa es la verdad. Para adelante. Bueno, gracias. Bueno, Jay, hay que ser, hablamos 5 minutitos antes Sí, pero no hablamos, de la grabación. hablamos de lo Pero no hay vamos a una... hablar, no del tema ni de nuestras opiniones. Exactamente. Así que nada, pero sí, porque yo sé que para ti espiritualmente es importante decir eso. Gracias, ingeniero. Sí, porque el 8º mandamiento no es ese, ¿verdad? El no dar falso testimonio. Sí, creo que es el 8º. O es el 9º. No me acuerdo ahora. Bueno, pues. Bueno, Jay. Todo bien de estar Pues, los 10 mandamientos. qué bueno que hicimos esta grabación. Gracias. Un placer. Gracias, Tomás. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.